por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, y alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. In the Buddha, the Dharma, and the Sangha most excellent, I take refuge until enlightenment is reached. By the merit of generosity and other good deeds, may I attain Buddhahood for the sake of all sentient beings. Sangye chudan sugi chunamla Yamchu bardu dagni kyapsu chi Daji jinso kiper sonamji Drola pinchir sangye druparsho. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. May all mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness and the causes of happiness. May they be liberated from suffering and the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they rest in equanimity, free from attachment and aversion. Manam gadam yangbe zingche dangche dewa dangde Wayudang dambar yurchi Dunya dam dunya jijudan dralwar yurchi Dunya mebe dewa dangmi dralwar yurchi Nyerin tadang nidang dralwe damdyolane par yurchi. We do the mandala mudra. Hacemos el mudra del mandala. La tierra salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. The ground is sprinkled with scented water and strewn with flowers. It is adorned with Meru, the supreme mountain, the 4 continents, and the sun and moon. As a Buddha field, I offer it. May all sentient beings attain the happiness of the Buddha fields. Sashi puju jukshit medakram Rira ninji ninde jampadi Sangye jingla mikde purwaji Drogu namdak shindu jobarsho. Por favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles. Please turn the wheel of the Dharma of the 2 vehicles in their combination according to the dispositions and mental capacities of sentient beings. Semche namji sampadang Leji jedra jidawa Jedun dumon tekpaji Teyi kurlo kurdu so. Lama jino bijenza lama jino bade lama bijo wazo lama gande gande sonche pevede matabe lamdo toje mataje jatsi Katen dada demba dame dorje chamo bonde omba arje dorje nanje bonde jino zo toje toje simjo Udavnanye dada soje denye ludo dewa soje namo nase namdaya namo nase yeje sanche bamba anto yudru taso wande
Ko tundu so sinje lo ji shen no wo so ge jen mo so ju mi je we to jen bi shen ma dan de ze we dan de ga de je to jen ze ru bo je do sin ji jen mo so wan de ju ni jen wan do sinje lo sam tu de jen me nam da de lo de chu wo do mo sin je lo ma wo de ne be sin je tam je mo chu do do sin je da do Chu lam dan da wa sin je lam da so lam da wa so sin je lam da so chu na yi je lam chu sin je lam da so wa so sa ja chen mo cha ge mo do da wa sin je lam da so na jo de shin do ne pro ka pe wo ta to pra che ba a de da la phan ba ma da na san de ya da jo wa ga la jo ga je ja ma da jo wa la chen de de sa ya ja to pro da tu je ja do je ro ma Allocation to Gamendo, so Yuremada Juring, Tawan, Niman, second to Mother, no, Sintra Tava, Mejan, Borat, Sender, Mada, Dunga, Dada, Ginger, Alada, so do it, and number one that. The Samba Cheva Janu John Do, Tujana de Japondo, Jona, Juda, Nishi Jimeno, Chua, the Leonard Margin Dodges on down, we don't forget the net. Some not near long tabo. Joe Gundo and Donna Mada and the Missy Jabala, so the Longe, Dorje Change, combine your toy shows and use in Jordan Boje, Bonam Jiju, Javana Baba. On their Bonda, there was. Okay, so now, good evening or somebody maybe good morning, whatever. So welcome everyone. Okay. Buenas noches o buenos días, si hay alguien por allí en otro horario, sean todos bienvenidos. Okay. So now we are continuing study the book of the Words of My Perfect Teacher by Zapata Rinpoche. Vamos a continuar con nuestro estudio de este texto, Las palabras de mi maestro perfecto, de Zapatul Rinpoche. Okay. Well, now we are continuing talking about still the bodhicitta. We finished the bodhicitta aspiration, the action bodhicitta. We are in the action bodhicitta subject. Y aún seguimos hablando de este tema de la bodhicitta. Estamos en el tema de la bodhicitta, donde hemos estudiado la bodhicitta de aspiración y la bodhicitta de acción, y seguimos entonces en el tema de la bodhicitta de acción. Oh, and there is many action, different types of bodhicitta, including the main one is the 6 perfections. So we already, the 5th area we are in right now, the perfection of the wisdoms. Y hay muchas formas de hablar de los tipos de bodhicitta, pero estamos estudiando ahorita, en el caso de la bodhicitta de acción, las 6 perfecciones, de las cuales ya vimos las primeras 5 y ahora estamos en la última, que es la sabiduría. Okay. Now within the wisdom bodhicitta, action bodhicitta, which is we taught about there is the 3 different types of wisdom, the education, the hearing, the study wisdom, and the thinking wisdom, like contemplating wisdoms. Y estuvimos hablando entonces la semana pasada de dentro del tema de la bodhicitta de acción y la sabiduría, de los 3 tipos de sabiduría: la sabiduría de la educación o del oír, las enseñanzas, y también vimos la sabiduría de la reflexión o la contemplación. Esos fueron los 2 primeros tipos. Also, we already discussed the education, wisdom, how important, we discuss all these things, as well as contemplating, the thinking is very important as well, not just after study or hearing, whatever.
Also, we did already discuss that part. Y estuvimos hablando entonces sobre la importancia que tiene la educación y también la importancia que tiene el pensar, el reflexionar, no solamente oír o quedarse con el conocimiento, digamos, de la educación. Okay, now today is the third one, the wisdom of meditation or wisdom of the practice. Entonces hoy vamos a hablar del tercer tipo de sabiduría. La tercera clase de sabiduría es la que se deriva de la meditación o de la práctica. Okay. Gombe Sherabne, Anza Patron say here. Gombe Sherabne, Shine Nyamsolan, Gombe Nilu Tenju Tomo, Manova Raju, Raju Leji, Kota Nangde Chu, Image Dodo, Remage Dole to the Niluji Raja Toma Payins. Now we are talking about what is wisdom meditation, the wisdom, the practice, what practice is. Entonces ahora en esta parte, Zapatul Rinpoche nos dice qué es realmente lo que debemos entender como sabiduría de la meditación o la sabiduría que proviene de la práctica. So now what? Just to study, just knowing is not enough. After not just thinking is not enough. Analyzing, contemplating is not enough. Now has to be really bring into the practice. Entonces, Zapatul Rinpoche nos dice, solo estudiar, el solo saber no es suficiente. Tampoco el pensar y analizar o contemplar tampoco es suficiente. Llega un momento en que hay que poner manos a la obra o a la práctica. So now Zapata says whatever we learn, study, contemplating, so whatever now through the practice, we have to recognize, we have to realize it without mistaking itself. Entonces, Zapatul Rinpoche continúa diciendo, cualquier cosa que tú estudies, primero es importante reflexionarla, asegurarte de que la has entendido correctamente y sin errores, y luego debes realizarla sin errores. Because when we recognize or realizing, how do we realize? It must be realizing oneself, within oneself. It's talking about here. Now in the inside, oneself, our mind and heart must be realizing from the inside, means not outside, from within our own mind, within our own heart, to recognize it, to realize it. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la verdad? ¿Cómo podemos llegar a la realización? Esto debe ser algo realizado en uno mismo, en tu propia mente, en tu propio corazón, no afuera. Es en ti mismo que tú puedes alcanzar la realización. Oh, through realizing from the inside, from our heart, from the mind, also that is called the wisdom, practice of wisdom, the meditations. Entonces, alcanzar esta verdadera realización de la mente a través de tu propia mente y de tu propio corazón es lo que se conoce como la práctica de la sabiduría de la meditación. Okay. So that is very important and supposed to be every practices we done. Whatever study we learn, whether it is spiritual part, whether it's non-spiritual part, that is supposed to be, otherwise just to, intellectuals, that is not enough. Y esto es muy importante. Cualquier práctica que nosotros hagamos, cualquier estudio que hagamos, bien sea en el camino espiritual o en el camino ordinario, es necesario que lo llevemos a la práctica y obtengamos la realización de eso. No Oh. quedarse únicamente con el conocimiento intelectual.
So I always say, intellectual is here, okay, head. Intellectual is head. Oh, the practice comes from here, the heart, the mind. Oh. Y yo siempre digo que el intelecto está en nuestra cabeza, pero la sabiduría proviene de nuestro corazón, de la práctica que hacemos de corazón. So it's a very, very distance, right? There is a distance. Here to here is always long distance there. Y yo siempre digo también que hay una distancia muy grande de aquí a aquí, de la mente a nuestro corazón. Oh. So, so that's also what this means is each of them is very important. That does not mean intellectual is not study, not important. Yes, it is important. Then just do not leave it just to study. Sometimes we do in ordinary, which we do, sometimes we study that thing, oh, now done. Like we did, in our school. And finish our master, then we're done. Just this thing, all we're done, which is wonderful. Nothing wrong with that. Which is very achievement, very highly achievement. Yeah, no doubt. But what the saying is spiritual part, there is more things to learn, more to put in practice. Entonces, estoy diciendo realmente que todas las sabidurías son importantes. Estudiar es importante, pero luego debemos entender que no solamente estudiar es importante, reflexionar es importante, pero no solo reflexionar es importante. Es importante especialmente en el camino espiritual ir más allá. No solamente estudiar, hay que luego llevarlo a la práctica y obtener esta sabiduría que viene de la práctica. Oh, so let me share with you. I remember one time when I finished my master's degree in Tibetan University in Banaras. Y Lama ahora quiere compartir con nosotros una parte de su historia. Cuando él terminó su maestría en la universidad, So then the end, we have to have some kind of, some kind of meeting with our director, after the end of the whole 9 years now study. Then we meeting with the director, have some kind of tea together. He gives talk. entonces, cuando Lama terminó su maestría en la universidad, al final, que ya había terminado todo, tuvo una reunión con el director de la universidad después de haber cursado los 9 años completos y se sentó con él a beber una copa de té o una taza de té. Oh, at that time, my director, university school director was, we called the Sandong Rinpoche, S. Rinpoche, the professor. He was there at the time. Entonces, en aquel momento, el director era Sandung Rinpoche, que nosotros le decíamos es Rinpoche o ese Rinpoche. So we have not many students. We are graduating kind of masters, not more than 20 students. Oh. Y en ese nivel ya no éramos muchos estudiantes, éramos un grupo de aproximadamente unos 20 estudiantes. So then our director Rinpoche said, after he offers tea for us, some kind of, so then he gave a talk. He says, now you spend so many years, it's 9 years, it's not too short. 9 years is too long to spending in one university. So you work hard, until you finished your school, the masters. Entonces, Rinpoche
el director les dijo, después de compartir el té, ustedes han estado aquí mucho tiempo, tuvieron tanto tiempo trabajando duro para poder completar sus maestrías, un tiempo de 9 años de mucho esfuerzo. Now see, he told you, all the graduation students, you're like, he said, you're like a mango, which is in a tree. Entonces les dijo, ustedes, los estudiantes graduandos, son como mangos que todavía cuelgan del árbol. Oh, so in the tree, the mango is when mango is in the tree, most of them is not yet completely ripened. Y entonces él dijo, miren los mangos en el árbol. En un árbol de mango, no todos los mangos han madurado lo suficiente. Oh, he said very clear, you don't think about you totally ripened yet. You are not ripened mango, which is on the tree. Y entonces él les dijo, ustedes son como estos mangos verdes que todavía no han madurado, todavía están colgando del árbol. No piensen que han madurado. Now he said, now you are leaving from this university. Now it's up to you. Y entonces luego les dijo, ustedes ahora se van a marchar de esta universidad y ahora todo dependerá de ustedes. Then he said, that some mango will very, very well after some times will be ripened, will be ripened. Some may not. Y entonces dijo, después de un tiempo, algunos de esos mangos habrán madurado muy bien, estarán muy maduros, y algunos no, o no tanto. Oh, some mango will be really, really sweet. Some mango will still sour. Algunos mangos van a ser muy dulces y otros van a ser bastante amargos o ácidos. So then that mango, some will get, good price. If you sell it, it can be good price. Somewhere you don't get a good price. Y así como el mango, algunos mangos podrán venderse y tener un buen precio, y algunos otros mangos no podrán venderse a un buen precio. Also, I think it's true. Really, he's a very, very highly realizing being. Have his own whole life, 20, 30 years working in a university, and of course he's been as professor whole life. He's seen everything in life, So therefore he said all our students, he said, you haven't finished yet. You have to be, you has already now great foundation. Now you have to study more, you don't need it anybody else. Now you have to put your own, studies, practices, whatever done or necessarily. Entonces, este maestro era en realidad un gran maestro con una gran realización y se había dedicado durante muchos años a formar estudiantes y realmente podía decirse que él había visto todo en la vida y tenía un gran conocimiento. Entonces él nos dijo, ustedes ahora tienen una buena base, pero todo lo demás va a depender de ustedes. Also, so therefore, after whatever educating, so then it's put into the practice, really important. Practice is most important. If there's no practice, I will guarantee you, if there's no practice enough, there's no realization. And there's no realization, there's nothing can be increase the qualities, inner qualities at all. Always just remains into the intellectual. That's it. Intellectual is like a next book and the next book and next book and the next book in the table, in the shelf. Oh, which is I have hundreds of books in my shelf. Which is nothing wrong, but what I try to say is there is more things to
actually it has to move, also. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirles? Que la educación es realmente importante y no podemos ignorarla. Pero luego, lo más importante una vez que nos hemos educado es la práctica. Sin la práctica, no hay manera de que podamos obtener la realización de esas enseñanzas. Y sin esa realización, nuestras cualidades internas no van a crecer, no se van a desarrollar. ¿Y qué es lo que hacemos? Que a veces aprendemos algo y nos quedamos atrapados en la parte intelectual. Y si somos muy intelectuales, entonces seguimos coleccionando libros y leemos muchos textos, pero nunca vamos a la práctica. Y eso, pues no es que sea malo, pero no es suficiente. So, also therefore, it is always good for self and good for other living beings. When we teaching other, if we have a very well education, then we have some experience, knowledge, the practice, whatever, have that knowledge very well. Then to teaching other people or working other people, whatever we do, we can have a much more powerful. Just intellectual it's like intellectual is not enough. It's just like there is no test. Intellectual is there's no salt. Actually, there's no nutrition. Entonces, por eso siempre es bueno entender que si tienes una buena educación y luego has tenido un poco de práctica y has tenido alguna experiencia de tu práctica, entonces vas a tener una capacidad mayor para ayudar a los demás, para ayudar a otros. Al nivel intelectual quizás tú puedes ayudar un poco, pero en realidad lo que te va a dar ese poder de poder ayudar a los demás y beneficiarlos es la práctica. So when the person, him or her, have experience, whatever they said, whatever they're doing, it become a really direct touch to the heart. Oh. Cuando él o ella tiene esa experiencia de la práctica, cualquier cosa que esa persona diga tendrá el poder de llegarnos al corazón. Oh. When there's no experience, not really practices done, so those words are intellectual. It's very nice to hear. Just hearing, that's just like, wow, that doesn't have any sense. After a few minutes, it just go away. Entonces, cuando no hay práctica, cuando no se tiene esta experiencia de la práctica, entonces no hay suficiente poder en esas palabras. Y quizás intelectualmente sea agradable escuchar a esa persona, tú puedes escucharlo, pero luego de un tiempo te fastidias y te vas. Y eso es lo que ocurre. Okay. So like spiritual path is like that, and the reality life is not like that too. There's nothing different. So, Y hay que entender que esto aplica tanto como para la práctica espiritual como para la vida ordinaria. Si no hay suficiente experiencia, la gente no va a escucharte. okay. Sometimes it's very important to learn as much study, nothing wrong with that. Sometimes rather than learning too many things, whatever we learn and practice it is much more powerful than so many adding education and intellectual, as a meditation point of view, at the practice point of view. Entonces, a veces es importante enfocarse en el aprendizaje, hay que aprender mucho. Pero a veces, cuando ya hemos hecho esa base, la práctica es muy importante. Y estamos hablando aquí desde el punto de vista de la meditación, la importancia que tiene poner las enseñanzas en práctica. Oh, so in the practice point of view, they said, if you realizing one, everything. Y desde el punto de vista de la práctica, ¿qué se dice? Que si tú logras entender y realizar una sola práctica, las vas a entender y realizar todas.
It's called the Chik, Tibetan called the Chik Shi Kun Trol. Chik Shi means if you know the one very well, everything becomes liberated. Y esta expresión tibetana, chik shi, quiere decir una sola. ¿Y esto a qué se refiere? Que si tú entiendes una sola práctica, la entiendes bien y la realizas, todo lo demás será liberado. Okay, so here we are talking about make sure do not get misunderstanding. Everything is important. Study, contemplation, meditation. Then each of them is much more important than after that. There are stages. Okay, that's what we are talking about. Oh. Entonces, por favor, asegúrense de entender bien. Todo es importante, la educación es importante, la contemplación es importante, pero tenemos que verlo como etapas, como niveles que vamos, digamos, ascendiendo. Okay. Gombe nyamsu lembe chisu chitra chigirunga nawa tamde negi tso Beijing do Chungwa nawa mulam tawo yuji Dendre tsowa la lor nawa juma tawo meba la yaba nawa mujur tawo Nage dembra madroba mujur tawo chen nang kang la yang meji nawa taksha tawo Denda temba meba tisi chongcher tawo tangla lanchi meba zongni je nawa tawo menang jiyan chawo chubi chongcher tawo de Oba mebe 동서 준비 빼제 또 때문에 이제 요즘 나와 준비 라진도 콜라. Now here Zaparu much talking about the during the practice time. They're talking about the 8 how to say now this one. Everybody have an English version. You don't have anybody. The example for the 8 illusory bodies talking about. Okay. Entonces, en esta parte, Zapatul Rinpoche habla de un tema muy importante durante la práctica. Es una enseñanza conocida como los 8 cuerpos ilusorios. So now, first you're talking about here. When 5 object is what? Zu, Da, Ti, Ro, Reja. Form, sound, smell, taste, touching. Entonces, and touch, yes. Entonces comienza hablando sobre los 5 objetos sensoriales. ¿Cuáles son estos 5 objetos sensoriales? La forma, el sonido, el olor, el tacto. Okay. Now Zaparu just say here, they are when their appearance. Y entonces Zapatul Rinpoche dice, cuando aparecen, son apariencias. Those 5 objects are inherently does not exist. Y estos 5 objetos, dice Zapatul Rinpoche, cuando aparecen no tienen una existencia inherente. Inherently does not exist, but it appears like a dreams, the number 1. Entonces, cuando aparecen, al no tener una existencia inherente, estos objetos se puede decir que existen como en un sueño. Oh, now they're talking about actual real wisdom here, you see. Okay. Entonces, presten atención porque aquí se está hablando de la verdadera sabiduría. So, the eyes appears the form.
Entonces comenzamos. Los ojos perciben las formas. Ear, the object is a sound. Luego el objeto de los oídos es el sonido. Subject is nostril, nose. Object is smell. Entonces tenemos el sujeto, ¿verdad? Y el objeto. El sujeto en este caso, por ejemplo, es la nariz y el objeto es el olor. Tongue is a subject. The object is the taste. Luego tenemos la lengua. La lengua es el sujeto y el objeto es el sabor. The subject is the body. Then object is the touch, right? Luego tenemos el sujeto, el cuerpo, y su objeto es el tacto o la sensación táctil. So as now what they're saying is actually we have this in our body already, these things in our everyday experience. Okay? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Que ya tenemos estos 5 sujetos en nuestro cuerpo, existen en nuestro cuerpo y ellos cada uno tiene su propio objeto. So what they're saying is now inherently does not exist the subject and object, so but it appears like a dream. Y lo que el autor nos dice es que cuando se examinan estos 5 sujetos y sus 5 objetos, entendemos que no tienen una existencia inherente. Y al no tener existencia inherente, se dice que existen de forma ilusoria, como un sueño. When we look at the very deep, through wisdom, to see as appearances are as a dream. When we don't have this wisdom, we don't see it, we don't experience it. Everything appears as real. Entonces, continúa diciendo, cuando contemplamos estos 5 sujetos y sus objetos a través de la sabiduría, entonces entendemos que no tienen existencia inherente y podemos decir o concluir que aparecen y aunque aparecen son como un sueño. Pero cuando no tenemos sabiduría, cuando carecemos de esta sabiduría, tanto los 5 sujetos como sus objetos aparecen como reales para nosotros. Okay, so I have to stop here. We'll continue to talk next week, okay? So I have to leave, and the Soldelas can going to be continue with you. Take maybe some QA or whatever you want to. Please, I need to go to. I have 15 minutes go another place to teaching. Okay, so thank you for everybody. Okay, take care. Thank you for your time and your compassion, Lamala. Lamala nos dice que él va a tener que salir ahora porque va a dar una enseñanza en otro lugar y tiene que desplazarse. Entonces nos dice que podemos permanecer y dedicar estos minutos finales a una sesión de preguntas y respuestas en la cual este servidor puede ayudar. Muchas gracias. Here, I'm in Arizona, so 5:30, 40, 5:40, no, 5:30, 40, yes. 5:40, yes. Yeah. Y en Arizona, donde Lama se encuentra en este momento, son las 5:40 de la tarde. There's a time is a dream. It's not exist. It's not different. Fíjense cómo el tiempo es ilusorio, que no existe. Estamos aquí y estamos en diferentes momentos, en diferentes tiempos. Okay, take care. Thank you. Take my phone, okay? See you later. Y thank you, Lama. Entonces Lama se despide y nosotros podemos continuar con nuestra clase.
Lama me pide que hagamos una ronda de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una duda o quiere comentar algo sobre lo que escuchó, quieren ahondar, pues es un buen momento para hacerlo. Tenemos 20 minutos. Por ejemplo, eso de la existencia inherente, ¿todo el mundo lo entendió? Hola Soldi, ¿cómo estás? Es Daniela. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ya te pongo aquí en video. ¿Cómo está todo? ¿Bien? Okay. We have a person that is speaking English, so I need to translate whatever question you guys make. So estoy aclarando que hay una persona que está escuchando en inglés y yo debería traducir cualquier pregunta que ustedes hagan, así que vamos a tratar de ser bastante precisos. Adelante, Dani. Sí, Soldi, obviamente la pregunta va relacionado con con lo que acabas de mencionar, ¿no? Este, por supuesto, creo que en próximas clases tendré mucha mayor claridad, pero no, o en estos momentos no logro entender con claridad el sujeto, el objeto, ¿ok? Y que esto a la vez, cuando realmente se tiene la sabiduría, ese objeto conjuntamente con su sujeto, van a aparecer como ilusorios, ¿ok? Okay. Ahorita lo percibo solo como escuchar, más Okay. no como contemplación o como entendimiento. Okay. Okay. The question coming from Daniela is about the real meaning of these 5 subjects. Why are they called subjects? And why they have 5 objects? And why they appear to us in an illusory manner? Why they are illusory, like in a dream? So I will try to explain to her the meaning of that in my own words. Bueno, voy a tratar de contestarle a Dani en sus propias palabras. Se dice que se les llama 5 sujetos, pero aquí tenemos que entender que sujeto se refiere a los sentidos. Entonces, ¿por qué se les llama sujetos? Porque para nosotros los sentidos son reales, aparecen como cosas reales. So they are called 5 subjects because to us they appear like real, because we think, oh, I have ears, I have eyes, I have tongue, I have nose, and those things are real, and we perceive them as real. Entonces, nosotros tenemos esta nariz, tenemos la boca, tenemos los oídos, los ojos, y decimos, estos son mis 5 sentidos, y para nosotros son reales. Entonces, cuando decimos que no tienen existencia inherente, so when we analyze them and we realize they don't have inherently existent, they are not inherently existent, why we say that? How can we achieve such conclusion? ¿Cómo podemos llegar a la conclusión de que nuestros sentidos no tienen existencia inherente? ¿Qué significa existencia inherente? So the real question here is, what is inherently existent? What is the meaning of that? Entonces, podemos decir que algo que tiene existencia inherente es algo que no depende de una condición para existir. Si algo depende de una o varias condiciones para existir, se le conoce como un objeto condicionado, que solamente surge debido a la confluencia de varias causas y condiciones. So, we say that an object that is not existent, inherently existent, is existing as the conditions arise. When we have the certain conditions, this specific object may arise. If these conditions are not present, then the object cannot manifest.
So that not having one specific cause for that object then is depending upon several conditions and causes. We call that kind of object as a conditioned object. And a conditioned object is not inherently existent because it arises depending on several conditions. Okay? I'm trying to explain it to my best capacity. Okay, so please be patient. Entonces, esa es básicamente la forma en que analizamos los sentidos. So this is the way to analyze our 5 senses. When we look at them, if we look at the object and the subject, we realize these are only depending on conditions. Entonces, si miramos a nuestros sentidos y a los objetos sensoriales, nos damos cuenta que surgen únicamente por la confluencia de condiciones. Es decir, el sonido no existe por sí mismo. For instance, sound doesn't exist per se. And it's the same for a smell, for the forms of perceived with the eyes, and the sound perceived with the ears. They don't appear as real because if we're not there with our ears, we cannot listen. We cannot say this sound is existent because it depends on the subject, the object, and the act of listening. And then we say, oh, this sound is real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si analizamos nuestros sentidos, por ejemplo, el sonido, para poder decir que un sonido existe, tenemos que tener el oído, luego tiene que haber el sonido y tiene que haber el acto de escuchar ese sonido. Si estas 3 condiciones no están presentes, no podemos decir que ese sonido exista. Entonces, así es como vamos analizando todos los sentidos. Y es un tema bastante complejo. Tiene que ver con la interdependencia y con el no yo. Entender qué es el yo y qué es el no yo. So, if you guys want to learn more about this, you have to study more about the conditioning phenomena and what is the self and the no self. And then you can understand better this subject, which is very, very deep, very complex. Okay? Espero haber respondido tu pregunta, Dani. ¿Ok? Sí, Soldi, en mi humilde entendimiento, sí, digamos que como un 20%. Necesitamos reflexionar mucho sobre esto y por eso Lama hace énfasis en el estudio. So, taking this question is a good way to realize why we need more study, why we need to study more and to learn more. Because if we go to the practice without understanding the concept of inherently existent or non-inherently existent, and we go to the practice, then we're going to make mistakes. Por eso tenemos que estudiar y luego contemplar para luego tener una comprensión correcta del concepto y entonces poder ir a la práctica. Así que es un buen ejemplo. Okay, we have a question from Rosmarian. ¿De dónde surge la ignorancia necesaria para que los 5 agregados inicien? ¿Qué desata la primera impronta que genera el samsara? Oh, okay, this is a very, very good question. What is the source of ignorance that is needed for the 5 aggregates to start? What is the first cause to generate samsara? This is also a big question. Okay. ¿De dónde surge la ignorancia? La ignorancia surge de el aferramiento al yo. So, ignorancia podemos llamarlo ma rikpa y sabiduría podemos llamarlo rikpa. Cuando estamos en estado de ma rikpa, significa que percibimos nuestro yo como existiendo independientemente e inherentemente.
Okay, so the source of ignorance, we have these two conditions. One is called marikpa, which means that we don't perceive reality as it is. We perceive ourselves existing like an independent individual and also with inherently existent, like an inherently existent individual. We perceive ourselves that way. So to the spiritual tradition, that is called marikpa, is ignorance. And then we have the second state, which is called rikpa, when we recognize the true nature of the self as non-existent or inherently non-existent. Entonces, ¿cuál es la causa para que esto ocurra? What is the first cause for this marikpa to emerge, or to, what is the cause of marikpa? The cause of marikpa is self-grasping. When we grasp to ourselves as an individual, independent individual, existing individual, and we believe in ourselves like being truly existent, that is called marikpa. And then the whole interdependent origination starts. And that is our condition, our current condition. Entonces tenemos este estado de aferramiento al yo, y como nos aferramos al yo existiendo de forma inherente, individual, y no percibimos la realidad, esa falta de percepción se le conoce como marikpa. Y cuando percibimos la existencia condicionada del yo, que no tiene una existencia inherentemente existente, a eso se le llama rikpa, que es la sabiduría. Y la causa de todo eso es ese apego al yo. ¿Ok? Ok. Not sure if we have another question. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Eso se entendió, lo que acabo de explicar? Oh, I'm not sure if I did a good job trying to explain such a profound question. But I did my best. Ok, muy bien. Entonces, mi recomendación, my suggestion, if we really want to take a full advantage of this subject of wisdom and how to develop wisdom, we need to study more about the 5 aggregates and the anatta, the no self, because then we're going to be able to understand what is conditioning existence, what is inherently existent, and what is not being inherently existent. ¿Ok? Entonces, mi recomendación para ustedes es que si quieren realmente entender este tema de la sabiduría y qué es lo que significa tener o no tener una existencia inherente, hay que estudiar un poco más sobre los 5 agregados y sobre anatta, el no yo, ¿ok? Y ahí se va a entender mucho mejor. ¿Ok? No more questions. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera decir algo? Ok, creo que podemos terminar aquí. Ah, no, tenemos una pregunta. We have one more question. Last question. El yo no es, pero a la vez es la percepción desde un punto no real, pero que a la vez es real. Déjame ver si entendí tu pregunta, Roxana. El yo no es, pero tenemos la percepción de que sí es. ¿Es así? Okay. Okay. We have one question, one last question. And Roxana is saying, okay, the self is non-existent, but at the same time, we believe the self is truly existent. So why we have that perception? Okay. Tenemos esta percepción del yo real
porque en nuestra mente hay la idea de continuidad. Es decir, yo pienso que soy el mismo de ayer y pienso que mañana seguiré siendo yo mismo. So we have this idea of being a true self or a truly existent self because we have in our mind the illusion of continuity. We believe we continue from the last day, today, and tomorrow. We are the same person. We have that idea. ¿Ok? Entonces, tenemos esta idea porque tenemos una conciencia que pensamos que es un continuo. Pero la idea es que lo que tenemos que observar es que nuestros estados mentales cambian continuamente, nunca permanecen. Y algo que no tiene continuidad ni permanencia no puede ser el yo, aunque nosotros tengamos la ilusión de que sí es el yo. Okay, so my answer to this question, we have this illusion of self because we have consciousness and we believe like we are existing from the day we are born until the day we die. We have that belief. But if we examine our minds closely, we could discover that our inner state of mind is always changing. There is not one emotion, one feeling, one thought that can persist in our mind. We don't have that. And something that it cannot be there, something that cannot be permanent, we cannot call that a true self because it's always changing. Every day it changes. So that's how we start analyzing ourselves and we discover the true nature of ourselves as something that is always changing. Okay? So we call that an illusory self. Entonces, si nosotros examinamos esos estados mentales y vemos que cambian continuamente, no podemos decir que yo soy la misma persona que ayer. Si uno mira realmente de cerca, te vas a dar cuenta que tú no eres esa persona que tú pensabas que eras hace 5 años o hace 10 años. Y probablemente el día de mañana no seas la persona que eres hoy. And my last word about this is that if you look behind like 5 years ago or 10 years ago, you could realize that you are not that same person, that you are different now. And in 5 years, you are not going to be this person that you are today. It's changing always. So this is a good way to analyze. Entonces, ¿dónde estaría el verdadero yo? So the question ends asking, so where is the true self? Where we can find it? Y la respuesta, mi querida Roxana, es que mientras buscas el yo, nunca lo vas a poder encontrar. Porque el yo no existe. Es una ilusión. Y esa es la idea de toda esta clase. So, where we could find the true self, the answer to that is that we can keep looking for it, but we'll never find it because there is no true self. Only it's an illusion. Okay. Bueno, con eso yo creo que estamos ya sobre la hora. We are now, our time is done, so we can end here with the dedication prayers. Muy bien. Acompáñenme entonces a recitar las oraciones de dedicación. Dorje Chang, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pagmudrupa y Señor del Kumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kagyu. Por esta virtud, que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara, derrotando a todos los enemigos, confusión, la causa del sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa preciosamente en donde no ha nacido que surjan, donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida,
Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizaron el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito con todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los 3 kayas, por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal, por la bendición de la indivisible orden de la Sangha, que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso, lama raíz y lamas del linaje, Asamblea Divina de Jidams, asambleas de Budas, Bodhisattvas, Yogis, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen nuestro ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que podamos beneficiar a todos los seres a través de nuestro cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia y celos no surjan en nuestra mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que nuestro flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto nos convirtamos en maestros espirituales con buenas cualidades como lo infinito del espacio. Que consigamos el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento del sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de nuestra muerte. Que no muramos con pensamientos negativos. Que no muramos confundidos por la visión errónea. Que no experimentemos una muerte prematura. Que muramos gozosa y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharmata. Que nosotros, en cualquier caso, consigamos el logro supremo de Mahamudra en el momento de nuestra muerte o en el bardo. Que por las virtudes acumuladas en los 3 tiempos, por mí y por todos los seres en samsara y nirvana, y por la raíz innata de la virtud, todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Drigumpa Radnashri, quien es omnisciente Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Gyatso, tú que eres uno con Avalokiteshvara, que permanezcas firme hasta el final del samsara. Personificación de las 3 joyas preciosas, Padmapani, que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted que establece actividades espontáneamente tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la Palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas. Aquel conocido en la tierra sagrada como Aryadeva, emanado en el clan Gar del Tíbet oriental como Chodingpa, hijo de corazón de Riten Gompo, que la vida del glorioso Garchen permanezca firme por 100 eones. En esta era de conflictos, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Barra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Muchas gracias. Vamos a hacer la oración de la bodhicitta. Now we're going to do the bodhicitta prayer. Chanchup Senchok Rinpoche Magye Panam Che Yurchi Gyepanya Pame Payang Gongne Gondu Pewasho. Thank you to Katie for her patience, and thank you to all. Gracias a